Imaginemos la escena. Una galera española, la Mulata. El mar está picado, incómodo. Lleva casi un día entero, 30 leguas de persecución sin tregua. Van detrás de una galeota berberisca, muy rápida. A bordo, pues te puedes imaginar, el viento, los rocíos, los soldados y marineros están al límite. La tensión es tremenda. Y por fin, la tienen a tiro. El objetivo es simple y brutal: abordarla antes de que caiga la noche. Y esa imagen, esa caza en alta mar, es que es la puerta de entrada perfecta. Totalmente. Es perfecta para el análisis que vamos a hacer hoy. Vamos a sumergirnos de lleno en la realidad de los soldados de los corsarios españoles del siglo XVII, en el Mediterráneo. Pero no desde la perspectiva de las grandes crónicas, ¿verdad? No, para nada. No vamos a hablar de las batallas que cambiaron Europa. Hoy, como se suele decir, bajamos al barro. A la vida en la frontera. Era una pregunta que está ahí, latiendo en estas páginas. ¿Cuál? ¿Qué mantenía luchando a esos hombres? Hombres olvidados por su imperio. ¿Era el honor? ¿La fe? ¿La codicia? ¿O algo mucho más crudo y complejo? Volvamos a la persecución, porque ahí hay una clave. Tras un abordaje salvaje, consiguen capturar la galeota. Y aquí la historia da un giro. Un giro importante. La mayoría de los tripulantes no son turcos, no son argelinos. Son moriscos. Claro. Moros bautizados o hijos de bautizados que habían sido expulsados de España 18 años antes. De repente, ya no es una batalla naval. Es otra cosa. Es el eco de una guerra civil. Y por eso lucharon hasta el final. Los textos insisten mucho en eso. Preferían morir. Preferían morir luchando a rendirse. Sí. Sabían perfectamente que los soldados españoles no daban cuartel a los que consideraban, compatriotas renegados. Claro, eran el enemigo más fiero precisamente por eso. Exacto, porque luchaban con el rencor del que salda viejas cuentas. Y además, conocían la lengua, las costas, los escondites. Lo conocían todo, todo. Eran en esencia españoles luchando contra españoles. Hay una cita de Cervantes que lo clava, que dice algo como: «Nací y crecí en esta tierra, y sé bien sus entradas y salidas». Eran el enemigo íntimo. Y por eso el más peligroso de todos. En los textos que manejamos hay un personaje, el alférez Muelas, que lo ve todo en blanco y negro. Sí, es muy radical en su visión. Para él, la vida en la costa era un infierno, un sinvivir, como dice. Atrapados entre los moriscos de las sierras, que les hacían señales de humo a los piratas, y los propios piratas del mar. Para él no hay grises. O cristiano viejo o enemigo. Punto. Exacto. Bueno, y ahí es donde la historia se pone interesante, porque luego tenemos la visión del protagonista, del capitán Alatriste. Que es mucho más compleja. Mucho más. Él ha estado en el barro y sabe que la realidad es más sucia. Él recuerda que no todos eran así, que había gente honrada. Moriscos que eran buenos trabajadores, leales al rey. Incluso buenos soldados. Menciona que algunos sirvieron con él en Flandes y lo hicieron muy bien. Esa contradicción me parece fascinante. Por un lado, siente una empatía, reconoce la humanidad de algunas personas, pero por otro, como soldado, acepta la brutalidad de una decisión de Estado como fue la expulsión. ¿Cómo convivían esas dos ideas? Es que esa es la clave de todo. Alatriste, el personaje, no cuestiona la decisión estratégica. A ver, hay que pensar el contexto de España. Guerra en todas partes. En todos los frentes: Francia, Inglaterra, el protestantismo, el Imperio Otomano. Desde Madrid, los moriscos eran vistos como una peligrosa daga en el costado del país. Una quinta columna. Una potencial quinta columna aliada de los turcos, sí. Eso, como militar, lo entiende. Lo que de verdad le remueve por dentro, lo que le desasosiega, no es el qué, es el cómo. Te refieres a la ejecución de la orden. Exacto, a las maneras, a esa mezcla de frialdad burocrática con una crueldad y una codicia terribles. Los textos describen esas filas de familias enteras, expulsadas, obligadas a malvenderlo todo por 4 duros. Y encima, robadas por el camino. Por los mismos soldados que debían protegerlos. Es esa chapuza, esa crueldad gratuita, lo que parece que atormenta al veterano. La mancha en la ejecución de la orden. Entiendo el conflicto con ese enemigo interior. Pero ¿qué pasaba cuando a estos soldados los mandaban a la frontera de verdad? A los presidios del norte de África como Orán o Melilla. ¿La cosa mejoraba? Uf, qué va. Se encontraban todavía más solos, mucho más solos. Y es crucial entender qué era un presidio entonces.
No es una prisión, como nos suena hoy. Eran fortalezas. Eran plazas fuertes, guarniciones militares aisladas en territorio hostil, ciudades amuralladas, y su función ya no era conquistar África, como en tiempos de los reyes católicos. Era más bien defensiva. Contención, sobre todo. Negar puertos a los corsarios y, muy importante, vigilar que potencias rivales como Francia o Inglaterra no se instalaran allí y amenazaran las flotas de Indias. Y por lo que se cuenta, la vida allí dentro era un auténtico desastre. El narrador, el joven Íñigo Balboa, describe unas murallas imponentes que esconden miseria y abandono. Desde luego. El oro de América no llegaba a esa frontera. Hasta circulaban versos satíricos que lo decían todo. Si Melilla se pierde, ¿qué hay perdido? Era terrible. Los soldados y sus familias podían pasar meses, a veces años, sin ver un real de su paga. La ropa, pues, hecha jirones. Su supervivencia dependía de dos cosas. ¿De qué? De su propio coraje, por un lado, y por otro, de una diplomacia muy delicada con las tribus locales. Se las ingeniaban para comerciar con los moros de paz y para combatir a los moros de guerra, una existencia en el filo de la navaja. Y supongo que esa miseria, esa desesperación, tenía que estallar por algún lado, ¿no? Por supuesto, hay una historia que lo ilustra a la perfección. En Orán se reencuentran con un viejo camarada, Sebastián Copons, y les cuenta el caso de un tal Indurain. Que no era un cualquiera. Para nada. Era un héroe, un veterano de la batalla de Fleurus. Llevaba 5 años en el presidio y 3 sin cobrar. Un día, harto de todo, discute con un sargento por la paga, le da una cuchillada. Y deserta. Salta el muro de noche y se pasa a los moros. Es el retrato perfecto del abandono y la desesperación de esas guarniciones. Entonces, si el rey no pagaba, si vivían en la miseria, ¿cómo demonios sobrevivía una guarnición entera? ¿De qué comían? Y aquí los textos revelan una de las claves más brutales de esta frontera. La guerra no era solo política o religión, era ante todo un modelo económico. ¿Un modelo económico? Sí, la violencia sistemática organizada era literalmente el mecanismo que financiaba a la guarnición, ante el abandono del Estado, claro. No era un efecto secundario de la guerra, era su motor principal. ¿Te refieres a las cabalgadas? Exactamente. Se nos narra una incursión de castigo contra el aduar de los Benigurrián, y que nadie se imagine una batalla a campo abierto, ¿eh? No, es un asalto por sorpresa. Al amanecer, contra un campamento de pastores, de agricultores. Familias enteras. El pretexto es que se habían retrasado en pagar un tributo. 200 soldados españoles y 150 guerreros moros aliados avanzan de noche en silencio. ¿Y al alba? La matanza. El grito de Santiago y cierra España y se desata la carnicería. Pero lo que más impacta es que se describe como un negocio, con una contabilidad casi de empresa. Es que lo era. El botín, que era ganado, pero sobre todo esclavos. Mujeres, niños, los pocos hombres vivos. Se llevaba a Orán y se vendía en subasta pública. ¿Y las cifras son? Escalofriantes. En esa incursión concreta, la venta total asciende a 49.600 ducados. Una fortuna. Una auténtica fortuna. De ahí se sacaban las partes del rey, del gobernador, los oficiales, y al final los protagonistas, Alatriste e Íñigo, reciben 560 reales cada uno. El texto lo deja muy claro. Que toda la ciudad vivía de esto. Toda. Los comerciantes, los artesanos, hasta la iglesia, que recibía su parte. La violencia era el motor de la economía local. Claro, pero detrás de esas cifras hay un coste humano terrible. Y hay una imagen en los textos que se te queda grabada a fuego. Adelante, porque creo que es fundamental. El narrador recuerda la caravana de vuelta a Orán, y en ella ve a un niño moro, de 6 o 7 años, caminando al lado de una mula. Sí. La mula transporta las cabezas cortadas de los hombres de su tribu, entre ellas la de su padre. Y el niño va llorando en silencio, usando una rama para espantar las moscas que se posan en el rostro sin vida de su padre. Es una imagen que lo cambia todo. Anula cualquier idea de gloria, de heroísmo. Es la guerra desnuda. Despojada de toda épica. Reducida a su esencia más trágica. Y te obliga a preguntarte quién es el bárbaro en esta historia. Totalmente. Y en medio de esa brutalidad, de esa aparente línea clara entre nosotros y ellos,
Surgen personajes que lo complican todo, como el guerrero moro que lucha con los españoles. Aisha Ben Curriat, el moro Gurriato. Es un personaje fascinante. Y para entenderlo, primero hay que entender qué es un mogataz. Explícanoslo. Los mogataces eran en esencia guerreros locales, musulmanes, que por razones complejas, dinero, rivalidades entre tribus, pactos personales, luchaban a sueldo de España. Mercenarios. Mercenarios, aliados indispensables. Lo que ya nos dice que la línea entre amigo y enemigo era increíblemente porosa. Pero Gurriato es todavía más complejo. Si se le describe con un aspecto fiero, con un tatuaje azul en forma de cruz en la mejilla, pero habla un castellano perfecto. Es que su historia rompe el molde. Pertenece a la tribu de los Beni Barraní, los hijos de extranjeros, y él mismo cuenta que, según su leyenda, descienden de antiguos cristianos godos que se refugiaron en las montañas tras la invasión musulmana. Y que nunca se convirtieron del todo. Exacto. Dice que conservan historias secretas, como la de una campana de bronce escondida en una cueva. Su identidad es un mosaico. Es el ejemplo perfecto de ese patio mestizo que era el Mediterráneo. Donde las lealtades no eran a un rey o a una religión. No. Eran a un capital, a una familia o simplemente al mejor postor. Toda esta complejidad, esta brutalidad, supongo que para un joven idealista como Íñigo, el narrador, tuvo que ser un golpe de realidad tremendo. Absolutamente. Ver que nada era como en los libros de caballerías. Para él, el punto de inflexión es cuando visita en Orán a un tal Fermín Malacalza. Un nombre legendario, un héroe de guerra. Un héroe de verdad. Y se lo encuentra viviendo en la miseria más absoluta, tullido, olvidado. Es ahí cuando Íñigo entiende que para esos hombres la milicia no es una causa gloriosa, es un oficio. Un medio de supervivencia. Eso es, un oficio para sobrevivir. Hay una frase de Malacalza que lo resume todo. Le dice al chico: un veterano del rey, 35 años de servicio, 4 heridas, y esta pierna rota. Es demoledor. Y confiesa que su única esperanza es que los moros asedien Orán algún día, para poder morir luchando en las murallas y ser recordado como el héroe que fue, no como el despojo en que se ha convertido. Y ahí está el núcleo de la mentalidad del soldado del siglo XVII, algo que en los textos llaman la puerca honra. La puerca honra. Es una contradicción brutal. Por un lado, un código de honor que les lleva a actos de valor casi suicida. Por otro, la cruda realidad de que ese honor no paga las facturas ni llena el estómago. Luchan por la reputación y por el botín. Claro, porque saben que el rey y la patria son olvidadizos. Es la imagen del héroe cubierto de gloria en la batalla, frente a la del veterano mutilado pidiendo limosna en una iglesia años después. La misma persona, pero la gloria se desvanece y solo queda la miseria. Y esa tensión entre el honor idealizado y la supervivencia explota en la escena final, en una batalla naval en el Cabo Negro. La galera, la mulata, está en una situación desesperada. A punto de ser aniquilada, sí. Y sus aliados, los nobles caballeros de la Orden de Malta, se niegan a remar para escapar. ¿Por qué? ¿Por qué se niegan? Porque consideran que remar es un trabajo de esclavos y galeotes. Es una deshonra para un caballero. Prefieren morir a tocar un remo. Increíble. Así que, abandonados por sus nobles aliados, abocados al desastre, los soldados toman una decisión. Una que define todo su código. Uno de ellos lo dice en voz alta: hay que dar la vuelta y pelear. Exacto. Si van a morir, lo harán luchando, según sus propias reglas, no huyendo mientras otros deciden por ellos qué es honorable y qué no. Y con eso cerramos este recorrido. Ha sido un viaje a un mundo violento, sí, pero sobre todo complejo. Muy complejo. Un mundo de fronteras borrosas, de lealtades frágiles y de una extraña mezcla de cinismo, honor y profesionalidad que definía a estos hombres. Hay una frase en los textos que describe ese Mediterráneo de una forma muy potente. Dice que era un lugar donde nadie se degüella mejor y más a gusto que quien harto se conoce. Eran vecinos del mismo patio, que compartían odios y códigos. Y eso nos deja con una reflexión final. Si eran vecinos que se conocían perfectamente, es precisamente esa familiaridad, ese conocimiento íntimo del otro, lo que hace que el conflicto sea más personal y, por tanto, más cruel. Y para esos hombres, para un soldado como Alatriste, ¿qué significa luchar sin patria? O por una que te ha olvidado, cuando tu única certeza es la espada que llevas en la mano y el camarada que pelea a tu lado.